Esto es Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos construido junto con los analistas más destacados del sector. Los invitamos a responder las preguntas que les vamos a dejar en la caja de preguntas de Spotify y a formar parte de nuestro canal de Telegram Viva Reporta. Para encontrarlo, tienen que bajar Telegram y ahí en el apartado de búsqueda dirigirse a la parte de canales y escribir Viva Reporta. No olviden seguirnos además en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los datos y tendencias que mueven a los mercados. Ahora sí, arrancamos con el episodio del día de hoy. Tenemos como invitada a Alejandra Marcos Isa. Ella es directora de análisis y estrategia en Intercam. Ale, qué gusto tenerte con nosotros aquí en Análisis Viva. Muchas gracias, Salvador. Y la verdad, como siempre lo digo, es un gusto y un honor que me hayan invitado. Al contrario, Ale, muchas gracias. Empezamos, si te parece bien, con la noticia de la semana. Nuevo ataque de aranceles, esta nuevo manera en la que Trump se empecina en mover a los mercados del mundo y las implicaciones que tienen, ¿no? Los aranceles al acero y al aluminio que ahora nuevamente vuelven a estar en boga. Sí, y es que lo que pasa es que llevamos prácticamente desde el 20 de enero de este año bailando al son que nos marque Donald Trump. Y en ese sentido, déjame decirte algo que vale la pena revisar. Que desde el 20 de enero y hasta el día de hoy, Trump hace algún tipo de anuncio arancelario cada 3 o 4 días. Y en ese sentido, pues, después de que la semana pasada vimos que una corte especializada en Estados Unidos en materia de comercio internacional puso un manazo en la mesa y le dijo: Trump, es fuera de tu ejecución esta imposición de aranceles recíprocos con motivo de emergencia nacional. Y Trump parece que doblegó la apuesta, porque si bien es cierto que ha venido lanzando aranceles y por momentos anunciando trabas estratégicas, pues como que el mercado no lo cree. Y de hecho, Salvador, pues ya desde la semana pasada veíamos un muy famoso y ahora renovado dicho de el taco trade. ¿Qué es esto del taco trade? Sale de un periodista del Financial Times que se apellida Armstrong y dice: Trump always chickens out. En donde, pues, si ves al día de hoy, los mercados con todo y doble esfuerzo de aranceles que pasan del 25 al 50% para el acero y el aluminio y sus derivados, significa que los mercados, pues por lo pronto, ni lo han sentido, ni están preocupados, ni parece haber una corrección puntual, sobre todo en los mercados de renta variable, de equity. En ese sentido, hasta te diría, pareciera risa, porque el tipo de cambio hasta este momento estaba en 19.15, fortaleciéndose y apuntando a esta enorme debilidad del dólar que hemos presenciado pues prácticamente ya desde que inició Trump su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Creo que al final de cuentas los mercados han anticipado que estos aranceles, que sin duda alguna pueden tener un impacto muy importante en la economía americana y en el mundo en general, no van a permanecer mucho tiempo y que Trump, como sea, al cabo de un tiempo va a echarse para atrás o anunciar algún otro tipo de estrategia que no va a implementarse esos aranceles. Pero de entrada, el mercado que sí ha capturado todo esto es un dólar muy debilitado contra prácticamente todas las monedas alrededor del mundo, tanto de países emergentes como de países desarrollados. Hemos visto efectos, como bien dices, en Estados Unidos, hemos visto efectos, por supuesto, en México, y la respuesta también del gobierno mexicano, hay que subrayarla, la reacción de los mercados, que también dices, oye, está como muy, muy claro que ya lo leyeron o que ya parecieran haberlo ubicado. ¿Cómo estás viendo justamente esta respuesta de México a una nueva amenaza, ¿no? Que finalmente
se quite o no se quite, por lo pronto es la amenaza de la semana, ¿no? Correcto. Y en ese sentido creo que lo que sí hemos visto puntualmente con respecto a este incremento de aranceles es que México se ha pronunciado a lo mejor con un tono un poquito más duro. Es decir, si recordamos todas las amenazas e imposición de aranceles de Estados Unidos hacia México, México ha respondido con cabeza fría, negociando. De hecho, el día de hoy, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estaba volando a Washington. El viernes va a haber una reunión con Howard Lutnick para tratar de modificar o hacer que estos aranceles que se pusieron a México sean excluidos, sobre todo para sus socios comerciales, insisto, México y Canadá. Pero por primera vez sí vemos a la presidenta diciendo que con base en las negociaciones que se van a dar el viernes, a lo mejor el lunes estaría planteando nuevas acciones. Y en ese sentido, Salvador, creo que vale la pena desempolvar un poquito qué pasó en el 2018 cuando Estados Unidos puso aranceles a México y a Estados Unidos. Y si bien es cierto, a México y a Canadá, si bien es cierto que no se pusieron medidas retaliatorias en la industria metalmecánica, sí se hizo un esfuerzo de imposición de aranceles estratégicos y específicos de tal manera que pudieran presionar a la Casa Blanca. Creo que en ese sentido podríamos ver noticias alrededor de una respuesta mucho menos suave en el caso de México, porque hoy sin duda el contexto en el que están sucediendo estos aranceles del 50% sí ya representan algo mucho más fuerte en el caso de la economía mexicana. Y déjame darte algunos números. Por ejemplo, la Canacero está hablando de una afectación de cerca de 380,000 puestos de trabajo y que las inversiones que pueden sufrir un revés son más de 7,500 millones de dólares. Cuestión que es bastante significativa y sobre todo llama la atención, Salvador, porque estos aranceles no hacen mucho sentido, toda vez que Estados Unidos importa mucho más mucho más acero que lo que exporta hacia México. Entonces, las afectaciones no son cuestión menor en el caso de Estados Unidos porque afecta a la industria automotriz, afecta la industria de la construcción, aparatos eléctricos, enseres domésticos y, por supuesto, eso a la larga podría generar mucho más inflación. Hemos estado en estos meses, como bien decías, desde principio de año, con la música de fondo de Donald Trump, ni siquiera voy a llamarlo música, a lo mejor con el ruido de fondo, ¿no? De Donald Trump con temas arancelarios, pero ya estamos en la mitad del año y creo que valdría la pena, estamos a la mitad del año, tenemos datos de demanda interna y creo que valdría la pena que nos platicaras un poco, basado en todo esto que está pasando, ¿cómo estás viendo a nuestro país? ¿Hacia dónde está dirigiendo la actividad económica de nuestro país? ¿Qué han sido de estos 6 meses, ¿no? De estos primeros 6 meses del 2025 para México? Y creo que es muy importante señalar, porque no nada más es este ruido arancelario y esta guerra comercial que ha trastocado, por supuesto, muchísimas previsiones y estimaciones. De hecho, te diría, Salvador, que en este momento lo que más vemos afectado es la parte de planeación estratégica. Hoy en día ni las grandes empresas ni las chicas pueden planear, porque no es que no tengan visibilidad de lo que va a pasar este año, no tienen visibilidad de lo que va a pasar en los siguientes días. Y eso ya está cobrando una factura puntual. De hecho, hoy, esta semana se dieron a conocer los datos de inversión fija bruta y de consumo privado. Y al interior llama muchísimo la atención, por ejemplo, que la inversión fija bruta, si bien es cierto que mes a mes tuvo un ligero respiro, al interior, cuando vemos cómo está el componente, por ejemplo, de inversión pública, esta se ha desplomado brutalmente. Lleva 11 meses consecutivos a la baja. Y de acuerdo al último dato publicado, que fue del mes de marzo, la inversión pública cae 19.3. Pero la inversión pública
responde mucho más a la situación fiscal del gobierno y la falta de recursos y, por supuesto, también la finalización de las obras que vimos en la pasada administración. Pero la inversión privada lleva meses en contracción. De hecho, si bien es cierto que en el mes de marzo repuntó ligeramente 2.3%, en los últimos 12 meses prácticamente 6 ha venido retrocediendo. Y eso es la factura que hoy empieza a cobrar esta enorme incertidumbre y la falta de conocimiento de cómo van a quedar conformadas las reglas del juego. Y al mismo tiempo tenemos el consumo privado que lleva 4 meses consecutivos bajando en el margen, que también habla de la poca disposición y disponibilidad de las familias de ejercer un gasto discrecional, sobre todo muy importante. Entonces, 2 componentes de demanda, sobre todo de demanda interna, que hablan que la economía mexicana, pues, prácticamente está estancada. Y de hecho, esto ha sido muy en línea con lo que veíamos de las revisiones al Producto Interno Bruto, tanto de la OCDE como de Banco de México, como la encuesta de especialistas de Citi México y de especialistas del sector privado de Banco de México. Y en ese sentido, pues el grueso, el consenso de los analistas, estamos anticipando que la economía este año, en el mejor escenario, entre en un estancamiento, 0% de crecimiento para el 2025. Y lo más triste es que también se han revisado a la baja las expectativas de crecimiento para el 2026. Este tema arancelario, de la mano con una demanda interna que se mantiene virtualmente estancada, nos hacen pensar que no va a haber un viraje en el corto plazo de la inercia que lleva la propia economía mexicana. Lo que dices creo que es importante, la falta de visibilidad que parecieran tener empresarios grandes y pequeños, y por lo tanto la cautela que muchos empresarios e inversionistas están teniendo en nuestro país. Y para agregarle un poquito de sabor, también esta semana, en estos días, el presidente Trump presenta, ¿no?, esta ley, este bill, ¿no?, este Big Beautiful Bill, ¿no?, que comentábamos antes de comenzar la grabación, y que viene a, pues de nuevo, enrarecer el ambiente económico de nuestro vecino del norte. Sí, y creo que esto va a tornarse muy relevante en los próximos días, porque la semana pasada ya veíamos cómo la Cámara de Representantes, por solamente un voto de diferencia, aprobaba esta One Big Beautiful Bill, que lo que estima es que va a extender los recortes a los impuestos corporativos al menos 10 años. Trae ajustes al programa de seguridad social de Medicaid, pero al final de cuentas dibuja una trayectoria de déficit creciente en Estados Unidos. Y en ese sentido, Salvador, de hecho, la oficina del presupuesto en Estados Unidos ya está estimando que el déficit podría aumentar en 2.4 billones de dólares en la próxima década. Eso significaría que muy probablemente el déficit fiscal en Estados Unidos en los próximos años alcance y rebase el 7 y el 8%. ¿Y por qué es importante esto? Y estamos viendo un efecto puntual en los mercados, en donde, por ejemplo, si bien es cierto que esta semana las tasas de largo plazo, es decir, los periodos de 10 y 30 años han retrocedido ligeramente, se mantienen particularmente al alza. No nada más son las tasas del bono del Tesoro en los plazos largos, también hace rato comentábamos la debilidad exacerbada del dólar. Y acaba siendo bien relevante porque, pues eso pone un piso a las tasas de interés, yo te diría, de prácticamente todas las economías del mundo, sobre todo por la falta de sostenibilidad de las finanzas públicas en Estados Unidos. Déjame compartirte algunos datos que creo que van a ilustrar perfecto la problemática. No nada más se trata de este recorte a los impuestos corporativos que está planeando Trump, que por cierto, Elon Musk ya lo criticó muchísimo. Ya no son amigos. Ya claramente no son amigos, ya lo calificó como abominable. Sí.
Pero es cómo está estructurado el gasto en Estados Unidos y entre la seguridad social, los programas de Medicaid y de Medicare y el costo financiero de Estados Unidos, pues el 70% del gasto ya tiene una etiqueta. Es así que pues se antoja muy difícil que las tasas de interés, sobre todo en los plazos largos, bajen, considerando que pues Estados Unidos empieza a enfrentar o se encarece de manera significativa la situación fiscal. Creo que se va a tornar muy, muy relevante. No me queda tan claro si va a estar aprobado por el Senado en los próximos días, sobre todo considerando la baja o el margen con el que se aprobó en la Cámara de Representantes, pero sin duda alguna va a dar muchísimo de qué hablar esta Big Beautiful Bill que, por supuesto, dibuja una trayectoria, insisto, fiscal insostenible en el largo plazo para Estados Unidos. En la semana escuchaba un análisis justamente sobre este tema y estamos viviendo tiempos inéditos. Yo nunca pensé que me tocaría escuchar a gente hablando de manera seria acerca de cómo el dólar ya no necesariamente sería esta divisa de refugio o de inversionistas que ya no están con los ojos cerrados invirtiendo en bonos del Tesoro norteamericano por temor, no a un default, pero pues a un rendimiento que no es tan atractivo debido a altas tasas de inflación y debido a todo lo que está pasando en la economía norteamericana y debido al déficit en el largo plazo, ¿no? Entonces, no deja de ser muy interesante lo que está pasando y que se tiene que agregar pues al análisis que ustedes y todos finalmente nosotros lo que estamos escuchando hacemos con nuestras decisiones de mediano y largo plazo, ¿no, Ale? Y fíjate que es muy curioso porque cada vez más escuchamos si estamos en el inicio del fin de la hegemonía del dólar, sí, ¿no? Sí. Antes, en la crisis financiera, en la pandemia, había incertidumbre, había volatilidad y todo mundo corría a posicionarse en los bonos del Tesoro y en el dólar porque eran el activo de refugio, eran el safe haven. Uh-huh. Hoy en día está sucediendo todo lo contrario. Mi pregunta es, ¿qué tan sostenible es este movimiento de aversión a los activos norteamericanos, considerando que en el mundo mundial no existe ninguna moneda, ningún mercado con la profundidad que tiene el dólar y los bonos del Tesoro? Ni el yen, ni el franco suizo, ni la libra esterlina, ni el euro. Y nadie se acerca, o sea, no, ni de cerca vaya, ¿no? Lo único es que ya estamos viendo justo esta reacción en los mercados. Y si Trump o el gobierno americano, aunque no sea de manera intencionada, debilitando el prospecto de la economía americana, checks and balance, estos pesos y contrapesos de la economía, si además va a venir acompañado o aparejado de mayor inflación, y eso también significa un costo del dinero mucho mayor, pues es justamente lo que estamos viendo con las tasas en Estados Unidos, que, repito, si bien es cierto que estos últimos días se han despresurado moderadamente, se mantienen en niveles particularmente elevados, de hecho en los más altos de los últimos 18 años. Pues a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, agarren a su economista de confianza, tómenle la mano y escuchen este tipo de análisis, ¿no, Ale? Muchas gracias por este particularmente claro panorama que nos pintas y gracias por habernos acompañado en este episodio de la 6ª temporada de Análisis Viva. Muchas gracias, Salvador. Ella fue Alejandra Marcos Isa, directora de Análisis y Estrategia en Intercam. Si les gustó este episodio, los invitamos a dejar un like, dejar una reseña y compartirlo con sus contactos y amigos. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y acercarles el mejor análisis económico y financiero. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta, con el apoyo de nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Yo soy Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.